Vamos a dar inicio a la ordenación de los ancianos de la Iglesia Reformada Cristiana El Amparo. Querida congregación, El Amparo, somos una iglesia independiente más o menos por un poco más de 4 años, tiempo en el cual, según nuestro orden de la iglesia, nuestro consistorio debió haber sido cambiado, reelegido o elegido. Hoy vamos después de haber anunciado por algún tiempo, nuestros hermanos Julio y nuestro hermano Segundo van a ser ordenados como sus ancianos. Y aquí hay una aclaración. Nuestro hermano Julio fue elegido anciano hace 4 años atrás, y entonces después de 4 años él tenía que salir del consistorio o ser reelegido por la congregación. La congregación ha reelegido a nuestro hermano Julio para los 4 años siguientes y por lo tanto debe ser ordenado. Entonces, el caso de hermano Julio es reelegido, pero ¿usted sabe quién acompañaba a hermano Julio como anciano antes? Hermano Javier, ¿verdad? No significa que la congregación votó a hermano Javier o dijo que no quería que sea anciano, sino que hermano Javier, ustedes saben, está haciendo su estudio para ser ministro de la palabra, predicador, pastor. Y oficialmente hoy día nuestro hermano Javier termina sus funciones dentro del consistorio. Legalmente él va a estar hasta el fin de agosto participando en el consistorio, pero hoy día termina su función como anciano, porque va a ser elegido otro anciano en lugar de hermano Javier. Hermano Javier sirvió como anciano por 4 años también, pero tenía que salir como un requisito dentro de nuestros estatutos. Una vez que el hermano va a terminar o está en el proceso de finalización de sus estudios académicos para ser pastor, él debe salir del consistorio. ¿Sí? Entonces, tiene un tiempo de 4 meses aproximadamente para hacer sus deberes, sus tesis y todo lo que tiene que hacer para el seminario, y entonces en enero él va a ser ordenado como pastor en una congregación. Es importante mencionar eso, hermanos, porque posiblemente nuestro hermano Javier va a servir como pastor en otra iglesia. Y también lo mencionamos por esa razón. Entonces, la congregación eligió y decidió que nuestro hermano Segundo sea su anciano para este periodo de 4 años que comienza desde ahora. Hermano Severo, ¿usted podría traerme por favor la hojita de la firma? ¿Sí? Entonces, hermanos, hoy nuestros hermanos Javier y Segundo van a ser ordenados. Yo voy a leer el formulario para la ordenación de ancianos. Está allí para que ustedes también sigan la lectura. Al respecto de los ancianos, se sabe que la palabra anciano o el más anciano, tomada del Antiguo Testamento, con la que se refiere a una persona que ocupa un honorable alto cargo gubernamental, se aplica a 2 tipos de personas con cargo pastoral en la iglesia de Jesucristo. Pues dijo el apóstol: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. De tal forma es obvio entonces que había 2 tipos de ancianos en la iglesia apostólica. Uno que se dedicaba a predicar la palabra y otro que no lo hacía. El primer tipo lo formaban los ministros de las palabras y los pastores que predicaban el evangelio y administraban los sacramentos. Mientras que los otros que no predicaban la palabra y aún así servían a la iglesia,
tomaban posesión de un cargo específico dedicado a la supervisión, en el caso de ellos, supervisión de la iglesia y a su gobierno junto con los ministros de la iglesia, es decir, con los pastores. Así pues, Pablo en Romanos capítulo 12, luego de haber hablado del ministerio de la palabra y del cargo de la distribución o la función del diácono, habla a continuación de este cargo específico diciendo lo siguiente: el que preside, que lo haga con solicitud. De igual manera, Pablo cuenta en otro versículo al gobierno entre los dones y cargos que Dios instituyó en la iglesia. Así podemos ver que este tipo de ministro se suma a la labor de aquellos que predican el evangelio, apoyándoles y asistiéndoles, al igual que los levitas del Antiguo Testamento que ayudaban a los sacerdotes a cargos del tabernáculo cuando estos no podían llevar algo a cabo solos. Y a pesar de ellos, ambos cargos siempre se mantenían bien diferenciados. Además, es apropiado que se relacione a tales hombres con los ministros de la palabra, ya que con ellos se persigue el objetivo de mantener toda tiranía o caciquismo alejados de la iglesia de Dios, vicios que podrían tomar posesión de esta si el gobierno se encontrara en las manos de uno o de unos pocos. Así es como los ministros de la palabra y los ancianos juntos forman un cuerpo o asamblea que viene a ser como un consejo de toda la iglesia, representándola en su totalidad, algo a lo que Cristo hace alusión cuando dice: dilo a la iglesia. Lo que no puede de ninguna manera entenderse que se refiera a todos y cada uno de los miembros de la iglesia, y en particular, sino más bien a aquellos que gobiernan la iglesia de cuyos miembros han sido escogidos. Por lo tanto, en primer lugar, el cargo de los ancianos, al igual que de los ministros de la palabra, consiste en, hermanos, supervisar el comportamiento de la iglesia que les ha sido encomendada, para asegurar con diligencia que cada uno de los miembros se comporte de manera adecuada tanto en la confesión como en la conversación. Reprender a aquellos, en segundo lugar, que se comporten de forma desordenada y evitar, en la medida de lo posible, que se profanen los sacramentos. 3. Actuar contra el impenitente de acuerdo con los fundamentos de la disciplina cristiana y recibir de nuevo al penitente en el seno de la iglesia, tal como se nos conmina no solo en el dicho anterior de Cristo, sino también en muchos otros párrafos de la Santa Biblia, como por ejemplo Corintios, lo que se expresa que no se debe confiar estas cosas a solo una o dos personas, sino a muchos que han sido ordenados para este fin. En segundo lugar, sabiendo que el apóstol exige que todas las cosas se hagan discretamente y con orden, decentemente y con orden, entre cristianos, y que nadie sirva en la iglesia de Cristo que no haya sido llamado a ello legalmente, de acuerdo con la ordenanza cristiana, es por lo tanto también el deber de los ancianos el de prestar atención a esto y a todos los casos que tengan que ver con el bienestar y el buen orden de la iglesia, asesorando a los ministros de la palabra con sus buenos consejos y recomendaciones, y sirviendo de hecho a todos los cristianos con sus consejos y palabras de consuelo. Es decir, que los ancianos tienen la capacidad para corregirme a mí como ministro de la palabra y aconsejarme. En tercer lugar, también es el deber de los ancianos el de prestar atención a la doctrina y a la conversación de los ministros de la palabra. Cuando yo predico, ellos tienen que estar muy atentos, de forma que todas las cosas sean para la edificación de la iglesia. Asimismo, también deben asegurar que
que no se enseñe ninguna doctrina extraña, de acuerdo con lo que leemos en Hechos 20, el capítulo que en el que el apóstol exhorta a velar diligentemente que no entren lobos rapaces en medio del rebaño de Cristo. Para lo cual, los ancianos tienen el deber y la obligación de buscar la palabra de Dios y de meditar continuamente acerca de los misterios de la fe. Con el propósito de que todos puedan oír, que ustedes, estimados hermanos Ulvio, Virgilio Muñoz Estrada y segundo Eloy Chancay Mieles, están dispuestos a tomar sus cargos como ancianos de la Iglesia Reformada El Amparo, deberán responder a continuación las siguientes preguntas. Entonces vamos a hacer 3 preguntas a nuestros hermanos. Primero, a usted le pregunto, ¿siente en su corazón que ha recibido el llamado genuino de la Iglesia de Dios y por lo tanto de Dios mismo a su respectivo oficio? ¿Cuál es su respuesta, hermano Ulvio Muñoz? Sí. ¿Cuál es su respuesta, hermano segundo Chancay? Sí. Segunda pregunta. ¿Cree usted que los libros del Antiguo y el Nuevo Testamento conforman la única palabra de Dios, así como la perfecta doctrina para la salvación, rechazando por tanto, toda doctrina que le repudie? ¿Cuál es su respuesta, hermano Ulvio Muñoz Estrada? Sí. ¿Cuál es su respuesta, hermano segundo Chancay Mieles? Sí. Tercero, ¿promete usted ejercer su cargo respectivo fielmente de acuerdo con la misma doctrina que hemos descrito aquí? Y en consecuencia sus habilidades, ustedes, ancianos en el gobierno de la Iglesia junto con el ministro de la palabra, ¿promete usted asimismo andar con toda piedad y someterse a la admonición en caso de negligencias en sus cargos? ¿Cuál es su respuesta, hermano Ulvio Muñoz Estrada? Sí. ¿Cuál es su respuesta, hermano segundo Chancay Mieles? Sí. Con la respuesta de nuestros hermanos, yo quiero llamar al consistorio ahora de la iglesia que todavía está vigente, nuestro hermano Severo y nuestro hermano Javier. Y quiero invitar a nuestros hermanos, por favor, que vengan por este lado para la respectiva imposición de las manos. Este lado. Que el Dios y Padre Todopoderoso les colme a todos con su gracia, para que puedan así llevar a cabo sus respectivos cargos de forma fiel y fructífera en el Señor. Amén. Bendito Señor Padre nuestro. Allí llegamos una vez más en esta mañana, reconociendo una vez más que tú eres el dueño de todas las cosas, el dueño de toda tu iglesia y de todo lo que tú haces, ¿verdad? Y en esta mañana, bendito Padre, te agradecemos también por estos siervos tuyos, servidores tuyos, porque en realidad somos cada uno. Y tú has llamado a servir, Señor, en tu viña, a nuestro hermano Ulvio, a nuestro hermano Segundo. Que tú seas, bendito Padre, el que lo guíe siempre, el
que lo dirija siempre en todas las cosas y las decisiones que se tomen de Dios. Que tú bendiga a nuestro hermano Julio y a su familia, de la misma manera a nuestro hermano Segundo y a su familia. Que fortalezca a sus hijos, a su esposa, y a ellos que lo necesitan cada día, Señor, porque recibir un trabajo no es fácil. También requiere un sacrificio, pero por tu ayuda todo es posible. Seguir porque la Biblia es confiando siempre y poniendo en tu mano siempre todas las cosas. Gracias, Señor, en este día especial, no solamente porque nos has permitido alabar y escuchar tus palabras, sino que nos has permitido en esta noche presenciar también la relación de los hermanos a través de nuestro hermano Jorge, también con la torre de la iglesia. En tu mano dejamos siempre todo, el cuidado de la vida de cada uno de tu Padre, te pedimos perdón cada día por nuestros pecados, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Todavía continuamos porque no terminamos. Todavía hay otras palabras más para ustedes del formulario. Por lo tanto, ancianos, hermano Julio y hermano Segundo, sean ustedes diligentes en la labor de gobierno de la iglesia que se les ha conferido junto con los ministros de la palabra. Sean también en su calidad de guardianes de la casa y de la ciudad de Dios, fieles a la hora de advertir y amonestar a todo aquel que se dirija hacia su perdición. Asegúrese de que la pureza de la doctrina y la piedad de la vida sean mantenidas en la iglesia de Dios. Sean todos ustedes como uno solo, fieles a sus cargos, guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia y dando buen ejemplo a todas las personas. De esta forma ustedes ganarán para sí un grado hermoso y mucha confianza en la fe que es en Jesucristo, para luego en la eternidad entrar en el júbilo de nuestro Señor. Por otro lado, hermanos cristianos, iglesia, reciban a estos hombres como sirvientes de Dios. Reciban a los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor y acaten de buena gana a su labor de inspección y autoridad. Cada uno de ustedes, al hacer todas estas cosas durante el desempeño de sus respectivas funciones, serán recompensados con la justicia del Señor. Pero ya que no podemos conseguir nada por nosotros mismos, apelamos al nombre del Señor diciendo lo siguiente. Vamos a orar nuevamente. Oh Dios, Señor nuestro y Padre Celestial, te damos las gracias por haber tenido a bien que se haya ordenado en la iglesia para su mejor edificación, además de los ministros de la palabra, gobernantes y asistentes, con cuya ayuda podrá prosperar tu iglesia en paz y prosperidad, y se podrá ayudar al indigente, y por habernos concedido en este momento y en este lugar hombres de buena fe que esperamos hayan sido imbuidos con tu Espíritu. Te rogamos, Señor, que les colmes siempre de tantos dones como sea necesario para llevar a cabo el ministerio que les corresponda, siendo estos dones la sabiduría, el coraje, la discreción y la benevolencia, de forma que cada uno de ellos en sus respectivos cargos puedan desenvolverse como sea debido. Asimismo, que los ancianos puedan concentrarse con diligencia tanto en la doctrina como en la conversación, en mantener a los lobos fuera del redil de tu amado Hijo, y en advertir y amonestar a toda persona que se comporta desordenadamente.
Llénalos de gracia de manera que puedan todos perseverar en sus fieles labores y no decaer nunca bajo el peso de ningún problema, dolor o persecución del mundo. Concede asimismo tu gracia especial a todas estas personas que han sido puestas a su cargo, de manera que puedan someterse de buena voluntad a las sabias exhortaciones de los ancianos y considerar a estos como merecedores de gran honor por la labor que desempeñan. Concede asimismo a los ricos corazones generosos para con los pobres, y a los pobres corazones agradecidos para con aquellos que les ayudan y les sirven. Y así que cada uno de estos hombres puedan desempeñar acertadamente su cargo, engrandeciendo con ellos tu nombre y extendiendo el reino de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre concluimos nuestra oración diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Quiero otra vez invitar a nuestro hermano Segundo y nuestro hermano Ulvio, por favor, porque ahora es tiempo para firmar el formulario donde constan las firmas de los ministros de la palabra del Señor. Su nombre, su firma y fecha. Su nombre, firma y fecha. Dios. Dios. Ahí no me Con esto, hermanos, queda establecido el consistorio de la Iglesia del Amparo. El consistorio ahora está conformado, por el hermano Ulvio, es el moderador del consistorio. Hermano Segundo, también anciano de la iglesia. Nuestro hermano Severo, por favor, que también es nuestro diácono, es parte del consistorio. Todavía esperamos la elección del nuevo diácono o la reelección. Entonces, este es su consistorio, hermanos queridos. Con esta parte queda terminado entonces la función o la ordenación de su consistorio. Gracias, hermanos.